En 1410, Antequera se incorpora a la corona de Castilla. Este hecho es un hecho singular que va a marcar un antes y después en la guerra entre los reinos del norte de Castilla y Aragón con el reino de Granada. Antequera y su territorio va a convertirse en un punto estratégico vital que durante varias décadas va a ser el punto de mira y el lugar de enfrentamiento tanto de castellanos como de granadinos. Pasa a ser también escenario de diversos enfrentamientos, algunos recogidos por los cancioneros de la época y los romances, donde van a glosar las aventuras, por llamarlas, denominarlas de alguna manera, esos enfrentamientos casi románticos en un momento determinado entre caballeros de uno y otro reino. Una figura trascendental en todo este proceso es la de Rodrigo de Narváez, primer alcaide de la ciudad de la villa, de la entonces villa de Antequera, que va a protagonizar numerosos encuentros con las tropas musulmanas. Uno de ellos, posiblemente el más conocido, porque además ha sido recogido en distintas fuentes historiográficas a lo largo del tiempo, y por supuesto objeto de romances épicos, que estudió en su día perfectamente don Francisco López Estrada, así como también hubo aportaciones de José Antonio Muñoz Rojas a este tema que siempre le llegó a interesar. Dentro de ellos, uno de los más interesantes, recogido como ya digo, es lo que se conoce como la Batalla de los Cuernos, también conocida como Batalla del Chaparral, por el espacio físico donde se desarrolla, o Batalla de la Matanza, por el gran número de víctimas que, según las crónicas, se producen en este encuentro. Es un hecho más de ese encuentro entre las dos ideologías, los dos reinos, pero tiene una serie de características muy concretas. Por un lado, es la última gran batalla en la que va a intervenir Rodrigo de Narváez. Rodrigo de Narváez muere muy poco después. Por otro lado, el número de víctimas que se produce en este enfrentamiento también lo hace ser sobresaliente. Y por último, esta denominación popular que se le da de batalla de los cuernos, es por el uso de un elemento que podríamos llamar hoy día guerra química. Yo creo que posiblemente sea la primera vez que tenemos documentado, posiblemente se utilizara en otros momentos y a lo mejor en otros espacios, el hecho de producir un elemento tóxico para de esa manera hacerlo como un arma letal contra el enemigo. La batalla del Chaparral lo que se utiliza son cuernos de vacuno que se mandan quemar, produciendo un gas tóxico que por la suerte que tienen las tropas castellanas es que el viento corre a su favor y se dirige ese humo hacia lo que es el enemigo. Esto provoca una gran estampida, lo que permite a las tropas cristianas producir esa masacre que se produce en ese campo, y una gran victoria que va a garantizar durante algunos años más, lo que es la frontera, esa frontera tan debilitada y la que tanta escaramuza llega a haber. Es una batalla fundamental dentro de todo el conjunto. Ben Zulema es el gran derrotado, que recogen después las crónicas, las recogen en los poemas épicos, aparece incluso en la leyenda que narra los enamorados de la peña, aparece por muchos sitios este Ben Zulema. Ese es el gran enemigo de Rodrigo de Narváez, que una vez más consigue vencer en esta lucha épica que durante estas décadas transcurren en el entorno de lo que es la ciudad, la villa de Antequera, una villa militarizada, donde hasta 1487, tras la caída de Málaga, no va a tener una expansión real y no se va a convertir en una auténtica población alejada de estas luchas fronterizas que en ese momento encorsetan lo que es el crecimiento urbano, el crecimiento demográfico y una convivencia natural dentro de un espacio.
Adelante. Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Noche de los Asombros, a la Noche de los Misterios, en compañía de Chema Lebrón y Loli García. Y hoy nos vamos a despegar un poquito del misterio, de lo que es paranormal, de lo que puede ser un poco esotérico, mágico, y nos vamos a dar de bruces con la historia. Una historia de un personaje que para mí creo que se le debe un reconocimiento en Antequera, porque yo creo que es sinceramente un héroe. Es un héroe. Lo que pasa que como es un héroe o es un personaje particular nuestro antequerano, pues todavía no hay un soporte que le saque una película, que daría para eso, por una serie en una importante plataforma, como estamos en estos días viendo, que hay mucho éxito. Y bueno, para que no caiga en ningún olvido, vamos a ver cómo este hombre dio la vida por Antequera, el primer alcaide de la villa de Antequera, en una zona, digamos, muy caliente en lo que se refiere a violencia, brutalidad de guerra, una especie de franja de Gaza, que era la frontera nazarí. Y allí estábamos nosotros, en nuestra villa, en el medio del infierno. Y un hombre con una determinación brutal, con muy pocos hombres, hizo frente a una amenaza que casi nos barre, ¿verdad, Chema? Pues sí, Chema, Loli. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y hablamos por supuesto, de Rodrigo de Narváez. Rodrigo de Narváez y Viedma, o, dependiendo del autor, Sánchez de Padilla. Bueno, estamos ante un auténtico héroe. Si fuera norteamericano, pues estaríamos hartos de verlo en películas, en camisetas, en cómics, en todo. Sus hazañas bélicas, como tú me has dicho, en una zona muy complicada, son memorables. De hecho, en su época es cierto que gozó de cierta fama y prestigio. No hay que decir que en El Quijote, la obra cumbre de las letras españolas, Cervantes le menciona en varias ocasiones como ejemplo de valor. O sea, que no estamos hablando de alguien... Lope de Vega lo mencionó también, y de hecho hay un par de romances también que están basados en la hazaña de Rodrigo de Narváez, en lo que es la historia de la toma de Antequera y la defensa de la misma en los 80 años que duró la guerra fronteriza entre el reino najarita de Granada y los reinos de Castilla y León, y Aragón, que los reinos de la Reconquista. O sea, hay que tener en cuenta que la conquista de Antequera fue en 1410 y la toma de Granada fue en 1492. Pues en esos 80 años existió una guerra fronteriza con diferentes etapas que se libró precisamente en Antequera, que era zona de contacto entre los dos reinos. De hecho, en la tregua que Juan II de Castilla firmó con el reino najarita entre 1420 y 1423, se quedó Antequera en tierra de nadie y Juan II ordenó la evacuación de la ciudad. Lo que pasa es que este hombre, Rodrigo de Narváez, se negó a la misma y estuvo escaramuza tras escaramuza con las tropas nazarí. Que por cierto hay que decir que en su última época no se comportaban como un ejército regular, se comportaban como lo que hoy en día llamaríamos terroristas directamente. Tomaban rehenes, asaltaban ciudades y las destruían, no las tomaban para su reino, es decir, no cogían, sino que simplemente las destruían y se dedicaban al pillaje de todo tipo de objetos y personas. Hoy en día hubieran sido definidos como una tropa irregular, o una guerrilla o unos terroristas directamente. Pero claro, hay que ver las cosas con la historia, ¿no? O sea, con los ojos de su tiempo, no con los ojos del nuestro, quizás. Loli, adelante. Pues yo también quería decir que fue proclamado alcaide de Antequera precisamente porque combatió como capitán para tomar el castillo y al mismo tiempo también libró una gran batalla con los moros, evitando así que se llevaran las vituallas que tenían para llevar al castillo. Y por eso le dieron el título de al primer alcaide de Antequera, además de Álora. Y tuvo mucha ganancia y honores, como a lo mejor en labranza o en crianza de animales y cosas así. ¿Y tú qué más sabes de él? Hay que decir que no sabemos dónde nació. No sabemos dónde nació. Sí. Algunos autores apuntan a Baeza, provincia de Jaén.
a finales del siglo XIV, pero no tenemos la fecha exacta de nacimiento. También, como he dicho al principio, tampoco sabemos exactamente quién era su madre. Sabemos que era Doña Mencía, pero hay autores que dicen que era Doña Mencía de Viedma y hay otros autores que dicen Doña Mencía de Sánchez Padilla. Lo que sí tenemos claro es que era hijo de Fernán Ruiz de Narváez, que era una persona que se encargaba, es decir, era un noble frontero de la provincia de Jaén y que en su juventud pues fue a parar a la corte de Castilla y de Aragón como doncel. Fue a parar como doncel. Un doncel era un noble de acompañamiento de los príncipes herederos. Sí. De hecho, él fue el doncel del infante don Fernando de Antequera, que después llegó a ser rey de Aragón. Y digamos que doncel hasta el punto de que era amigo personal del infante, pues de hecho era doncel había sido el que había compartido habitación con el infante y había sido amigo personal de él. Le acompañó, se formó militarmente tanto en su propia ciudad natal, en Baeza, como en la toma de Grazalema, por ejemplo, o la toma de Zahara de los Atunes también. Y después participó activamente con su amigo el infante don Fernando en la toma de Antequera, donde ya tenía el grado de capitán. Es decir, ya era mando en tropa. Un capitán en los ejércitos antiguos equivaldría hoy en día a un coronel o a un general, ¿eh? No es la misma graduación que los ejércitos modernos. También hay que decir que se le considera descendiente de Raimundo de Tolosa, duque de Narbona, conde de Trípoli, con todo lo que ello implica, es decir, uno de los guerreros de la primera cruzada. Estamos hablando de alguien de un noble abolengo, noble ascendencia. Y, lógicamente, demostró mucho valor en la toma del castillo de Antequera en 1410, concretamente el 22 de septiembre de 1410. Y el infante don Fernando, pues, le nombró primer alcaide, lo que sería equivalente a alcalde de Antequera. Además, con un título de alcaide perpetuo. Alcaide perpetuo. Luego ya contaremos que hubo un intento de revocar esta alcaidía o alcaldía, pero se frustró. Es otra historia, ¿no? Se frustró, ¿no? La contaremos, por supuesto. Sí, sí. Sí, Rodrigo de Narváez es peculiar, un hombre versado en armas. Yo pienso que sería ahora similar a una especie de comando especial de élite de la fuerza. Hemos visto este tipo de situaciones. Es decir, estamos ante el caudillo Ben Zulema, es decir, un caudillo importante del reino de Granada, que estaba designado por el rey de Granada para, más que nada para arrasar, ¿no, Ramón? Pues llevaba 9.000 tropas, es decir, 9.000 soldados, un ejército regular, pero sin embargo no conquistaba, lo que hacía era pillaje, bandidaje, ¿no? A ver, vamos a poner un poco en situación. Como bien ha dicho Chema y Loli, nosotros estamos situados, ya antes que estaba situado en una zona caliente en lo que respecta a brutalidad. Entonces siempre estaban con incursiones nazaríes, granadinas, hacia tierras de Antequera, ¿no? Es un sinvivir, es una guerra constante de violencia. Bueno, pues en estas incursiones hay una primera incursión de un general nazarí que se llama Alibeal. Alibeal era muy diestro en armas, pero no, claro, se enfrenta con Rodrigo de Narváez. Rodrigo de Narváez lo vence estrepitosamente y los nazaríes salen huyendo y le muestran al capitán dicho al rey de Granada. Unos dicen que era su hermano. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que los nazaríes están hartos de que un tal Rodrigo de Narváez frustre siempre los ataques nazaríes, muy bien intencionados, y entonces buscan a un guerrero muy peculiar, una especie de, si Rodrigo de Narváez era bueno, pues tendrían que buscar una antítesis o una némesis, que era Ben Zulema. Ben Zulema era un hombre de honores y diestro también en las armas. Entonces lo que buscaba era alguien que arrasara brutalmente Antequera, Écija, Osuna y Estepa, y casi lo consigue. A no ser que este buen Rodrigo Narváez, con muy poco hombre, deja prácticamente en la operación deja sin guarnición la alcazaba de Antequera y combate solamente con 300 infantes y 100 lanceros, apostados en una de las laderas de la Peña. Claro. Exactamente. Que es que tenía 30 kilómetros que quitaba de en medio, como yo digo, ¿eh? Bueno, pero pues claro, Ben Zulema, el problema está en que Ben Zulema
cuando ya venía arrasar Antequera, ya había arrasado todas las ciudades que tú has dicho, incluso arrancando olivos, destruyendo propiedades, y traía un montón de esclavos, y la gente, claro, había oído a la gente de estas ciudades de Estepa, había oído de hablar de la fama de Rodrigo Narváez, y lógicamente, nada más que vieron cerca las murallas, empezaron a gritar pidiendo ayuda, vamos, pidiendo socorro y pidiendo que auxilio, que vinieran las tropas, y Rodrigo Narváez, que tenía 4 compañías prácticamente contra lo que se le venía encima. Pero claro, hay que tener en cuenta que los árabes llevaban un montón de gente esclava, prisionera, y luego todo el ganado que habían robado. Es decir, que los 4.000 tíos y los 1.500 jinetes tenían que encargarse de controlar mucha gente y mucho de lo que habían robado, aparte de todos de las carretas que llevaban cargadas de todo lo que habían del fruto de su pillaje. Y ahí pues fue la genialidad de Rodrigo Narváez, de que se inventó una estratagema digna de la mejor película de Hollywood, ¿verdad, Ramón? Exactamente. La operación de Benzulema era aplastante, era machacar. El rey granadino le dice: machaca a los antequeranos sea como sea, porque ya estoy harto de que no tengamos éxito en ninguna de nuestras incursiones. Y entonces Benzulema, pues lo primero que hace es, dice, voy a formar con ya el ejército que tengo, voy a hacer una avanzadilla con animales, esclavos, y voy a arrasar con todo lo que tenga. Entonces ataca primero las plazas de Écija, de Estepa, de Teba, y todos los arrasan. De hecho, tiene suerte también Rodrigo Narváez, también un poco, la suerte de los vencedores, ¿no? Porque hay un espía que le dice a Rodrigo: oye, la avanzadilla es de animales, de muchas bestias y esclavos. Eso ya le hace pensar a Rodrigo Narváez, porque era un estratega y muy inteligente. Eso ya le hace pensar en cómo puede pensar a esta gente. Y le dicen a Rodrigo que abandone la plaza de Antequera, que no luche, que salga pitando a donde fuera, pero que abandone la plaza de Antequera porque va a ser arrasada como fue Estepa y demás. Y aquí nuestro gran héroe dice que no, que con lo que tenga a la frente y que no teman, porque lo tenía ya pensado. Y entonces él dice: bueno, pues voy a hacer esto, pero para la gente, o sea, en plan, voy a hacer un plaguicida a lo bestia, vamos. Así de exactamente. Claro. Y se sabe que es tóxico, el cuerno de vaca o de red es tóxico al quemarse. Tuvo otra gran suerte, aparte del chivatazo, que el viento corría a su favor. Estuvo de su parte. Chema lo sabe porque le gusta mucho el tema de las batallitas como a mí, que el barlovento en una batalla naval es fundamental. Bueno, pues aquí lo utilizó en su favor. Imagínate que el viento no hubiera corrido en su fondo, o sea, se hubiera contagiado. Yo creo que viendo el cariz del personaje, yo lo sabía, hubiera cambiado de posición, hubiera puesto la tropa en otro lado. Ten en cuenta que llevaba una tropa muy reducida y que le permitía moverla rápidamente, cosa que a lo mejor el ejército de Benzulema, al ser tan numeroso y llevar tanta gente cautiva y tanto ganador, no se podía mover tan rápido. Es decir, lo que hizo nuestro amigo Rodrigo Narváez fue una operación de comando, que se llama, Ramón. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Incluso, bueno, ya hablaremos, que me pongo en posición. Total, que por la noche encienden estas hogueras y los nazaríes ven que hay un humo extraño y los animales empiezan a correr, los esclavos se ponen nerviosos y sus lanceros, sus infantes, pues no veían nada con la niebla y no sabían que era algo tóxico que le estaba haciendo toser. ¿Qué pasará con esto? Y no sabían cómo les atacaban, dónde les atacaban y ni qué les atacaba. Es decir, había crónicas. Hubo una máscara antigas, por ejemplo, como las trincheras. Yo supongo que los caballeros castellanos llevarían trapo húmedo tapándose la boca y tal, y así pudieron, navegando entre la niebla, atacar a la abundante tropa árabe. Y luego hay que contar también la estampida del ganado, que se llevó a más de un soldado nazarí por delante, lógicamente, como en las películas al oeste, cuando salen los vaqueros, se lían a tiro al aire y el ganado arrasa con los malos. Pues prácticamente lo mismo. Imaginaron un montón de vacas, cabras y ovejas desbocadas. Pues lógicamente si pillaron, no sé, jinetes o pillaron tropas de infantería, la arrasaron también y murieron bajo las pezuñas de estos animales, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Así también. Es. Bueno, el desconcierto de los propios moros. No se lo esperaban y ese mismo desconcierto no les dio tiempo a prepararse. Pero aparte de eso, de que sea un aguerrido soldado y eso, también se cuenta de que fue una persona muy clemente y que ayudaba a la gente.
a su enemigo. Ahí tenemos... Aunque tú digas que es un coleguita... Ahí tenemos leyenda. Bueno, sí, ¿no? es que a nuestros seguidores, es que hemos tenido la tertulia previa al programa, resulta que hay un romance que está escrito en el año 1500 sobre Abencerroes y una, entre comillas, yo lo voy a decir la bella Jarifa. en términos normales, una novia que tenía y que, bueno, digamos que le pilló a este hombre, a este buen hombre, a un soldado nazarí, por cierto, que iba en tránsito camino a ver a su amada y, pues bueno, luchó en buena lid con Rodrigo Narváez y Rodrigo Narváez lo hirió, pero no lo mató. Digamos que entablaron conversación. Hay que tener en cuenta también la sociedad de la época. No estamos hablando de dos, me decía, aun siendo cristianos y árabes, eran antagonistas, pero los árabes de la época, es decir, alguien del reino de Granada, esto quiero dejarlo muy claro, no difería ni racialmente ni en idioma de alguien del reino de Castilla, ¿eh? Estamos hablando de gente que compartía cultura, compartía eso, exceptuando la religión, pero los árabes de nazaríes pues podían perfectamente hablar en castellano, o un castellano que viviera cerca de la frontera nazarí podía hablar perfectamente el árabe sin ningún problema, ¿eh? No estamos hablando de un choque cultural muy grande, exceptuando el religioso. En lo que es costumbre, forma de vida y tal, no diferían tanto un reino de otro, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro, porque hoy en día, pues claro, nos ponemos a decir, no, es que no sé, no. Un nazarí no difería mucho, un nazarí de la frontera, por ejemplo, de Archidona, no difería mucho de un antequerano, solamente en la religión, en la forma de vida y tal. Entonces es lógico que lo que es Rodrigo Narváez y el Abencerroes se comunicaran, hablaran y le contara pues a Abencerroes su pena, que era que estaba enamorado de la reina, que era, ¿de dónde era? ¿De Vélez era, Ramón? No, de Coín. Anda, de Coín. En Coín. Y le mandó una carta a Vindarroes diciéndole que su padre estaba en Granada y que fuera a verla para casarse. Cosa que le dijo a Rodrigo de Narváez. Y Rodrigo de Narváez, según la leyenda, le dijo que lo dejaba de ir, pero que tenía que volver a los 3 días. Él se fue, se lo prometió en juramento, ¿no? Y ese mismo día se casó. Pero al día siguiente, cuando le dijo que se tenía que ir porque había hecho una promesa, Jarifa no quería y decía que mandara en su lugar un rescate. Pero en su honor fue. Y entonces ella le acompañó. Rodrigo de Narváez, al ver esto, intercedió con el rey de Granada, porque es que el padre de ella no lo quería, a Vindarroes, y lo dejó ir. Por eso mostró una gran clemencia con el enemigo, porque aunque fuera enemiga, reconocía su valía, su valor, bueno, y su palabra, su honor. Hay que decir que no los metió en la cárcel cuando llegaron, ¿eh? Los recibió como invitados y tuvieron un tratamiento de amigos, como he dicho yo, de colegas, entre comillas. También es que hay que decir que estamos hablando de gente de honor, cuidado. Porque al contrario que a lo mejor Benzulema, que lo que había hecho era pillaje y tal, que una cosa que... Destruir. Estamos hablando de un soldado de honor, que había luchado con honor contra Rodrigo Narváez y había perdido con honor. De hecho, Rodrigo Narváez lo hirió en la pierna de un lanzazo. Y había luchado con honor. Y encima, si le había dado una palabra y encima la cumplió, pues hombre, Rodrigo Narváez dijo, bueno, vale. Y lo que hizo fue al contrario, intercedió ante el rey de Granada y le dijo, mira, tengo aquí a este hombre, que es un noble tuyo, un buen soldado, que desea casarse con la hija del dignatario que tienes en Coín, que no lo deja. Y de hecho el rey de Granada, fijaros hasta qué punto, dentro de la crueldad de la época del siglo, intercedió ante su legado en Coín, lo hizo llamar y aceptó el matrimonio de estas dos personas, ¿eh? Y ya te digo, en tiempos de guerra y en tiempos de la batalla que hemos explicado, ¿eh? O sea, que es que había todo, había brutalidad, pero también había honor, cosa que a lo mejor hoy en día no hay tanto honor, ¿eh? De hecho, le decía Rodrigo de Narváez el bueno. Le apellidaba. Y además, siendo el sobrenombre el bueno, en unos tiempos que le tocaron, muy duro porque fijaros que, y para toda la audiencia, hasta que no cae en Málaga, hasta que la gran alcazaba de la gran fortaleza de Málaga no cae,
no hay una cierta paz en estas tierras. Nos toca, como bien dice Chema, 80 años, le tocó 80 años de batalla, de incursiones, de un ambiente muy, muy, muy hostil, donde la vida no vale nada y todo se mide por la espada. Entonces, claro, para alimentarse hay que luchar, para todo hay que luchar. Y eso le tocó a Rodrigo de Narváez. Es un valor incalculable lo que hizo este hombre, y además no le importó morir por su pueblo, aunque lo atemorizaran. Entonces hay que entender estas cositas. Y yo creo que también, bueno, está bien, diferenciación. Están los nazaríes, yo creo que son granadinos contra castellanos antequeranos, digamos, ¿no? Porque es así, ¿no? Para no hacer una especie de... Es que hay que tener en cuenta que la ocupación musulmana llevaba ya tantos siglos en España que, sinceramente, los pueblos habían mezclado, por mucho que digan, ¿eh? Y claro, se ha comprobado racialmente y lingüísticamente y tal, no diferían, es decir, no diferíamos tanto, éramos ciudadanos, simplemente había una diferencia de religión, como por ejemplo pasó en la antigua Yugoslavia. En la antigua Yugoslavia tú ves a un serbio, ves a un croata, y no tienen diferencia racial, son todos iguales, ¿no? Sin embargo, se diferían en la religión. Y aquí pasaba prácticamente 3/4 lo mismo, eran guerras de tipo religioso más que otra cosa. Porque de hecho hay que tener en cuenta que entre los mismos reinos cristianos, hasta la reunificación de los reyes católicos, había guerra. El rey de Aragón, el reino de Aragón, el muy poderoso reino de Aragón y el muy poderoso reino de Castilla, había épocas que iban juntos contra los reinos árabes y había épocas que estaban en guerra entre ellos, ¿eh? Cuidado. Es que sí, era una época muy convulsa, muy convulsa. De ahí nació lo que ahora conocemos como España, una nación española, precisamente de la unión de los reyes católicos. Pero anteriormente cada reino iba por su parte, había veces que iban en comandita, iban juntos, y había veces que cada uno hacía la guerra por su... De hecho, acordad de nuestro héroe nacional Cid, había veces que era deudo del rey de Castilla y había veces que trabajaba de mercenario para reyes de ciudades árabes, o sea, ciudades de religión musulmana, que eran reyes perfectamente legítimos de España también. Claro. Que de hecho, cuando la conquista de Valencia, él llevaba en su cohorte, llevaba reyes y llevaba nobles árabes españoles que no querían que vinieran la tropa que venía del norte de África, porque veían como al que veían de invasor no era al Cid, veían de invasor al que venía del norte de África, que era aun siendo de la misma religión, eran completamente diferentes a ellos, ¿eh? De hecho, en la última novela de Arturo Pérez Reverte, Sidi, señor, se ve como es un Cid que tiene que buscarse la vida como sea, para comer tiene que matar, para defender su vida tiene que matar, tiene que defenderse. Yo creo que dentro del honor y de lo leal se ven sueltos a hacer monstruos contra monstruos. Es decir, Rodrigo de Narváez tiene una cosa importante, que es que él quiere vencer con las mínimas bajas posibles del enemigo. Él no quiere arrasar. De hecho, dices tu comando. Bueno, para prueba de comando de Rodrigo Narváez, si se permite la expresión, la toma de Antequera. La toma de Antequera fue muy fácil por la puerta de asedio, puerta de asalto, y automáticamente un grupo especializado de combatientes de Rodrigo de Narváez toman la mezquita, que estaba dentro del patio de la Alcazaba, y se cierra y se hacen fuertes ahí. Entonces, le están quitando a los musulmanes su poder, digamos, eclesiástico, símbolo religioso. Su símbolo religioso. Entonces, combatían desde la mezquita y combatían de esta radio. Y muy rápidamente consiguió la victoria. No como Archidona. Archidona fue una plaza brutal de conquistar. Tú fíjate dónde está la Virgen de Gracia. Que es donde estaba la antigua mezquita, lógicamente, y la antigua Castilla. Exactamente. Imagínate lo que es conquistar eso. Tardaron años en conquistar Archidona. Años. Y por eso fue siempre una frontera ahí con Antequera, ahí a muerte, ¿no? Y es lo bueno que tiene también Rodrigo, el sobrenombre del bueno, puede ser así, porque era muy inteligente. Él versaba siempre la estrategia sobre la fuerza bruta, y lo demostró en muchas ocasiones. De hecho, hay que decir una cosa, también era alcaide mayor de Córdoba, una ciudad mucho más importante que Antequera, y sin embargo,
él veía que su sitio era en Antequera porque era zona fronteriza. Córdoba en aquella época ya estaba completamente pacificada, entre comillas, ya estaba dentro de los reinos de Castilla, o del reino, no recuerdo, creo que era el reino de Castilla, y ya no tenía ningún riesgo para sus gentes, y sin embargo ejerció siempre ese alcaldía mayor de Córdoba por delegación, nunca estuvo allí, siempre estuvo en Antequera, al pie del cañón, hasta su muerte. Dato, Loli, ¿tiene alguna cosilla más de alguna leyenda extra esa me gusta a mí. Bueno, tengo después una leyenda, pero ya después de la muerte de Rodrigo de Narváez, eso sí sabemos que murió aquí en el año 1467 más o menos, creo. Murió en 1424. Pero la leyenda que tú hablas es de 1467. En 1467. Cuéntala que está buena, ¿eh? Esta es buena. Rodrigo de Narváez. Tenemos que hacer un programa de esto también, porque tiene miga, Pues sí. Pues Rodrigo de Narváez fue enterrado en una iglesia que ya desapareció dentro del castillo, llamada del Salvador, y heredó, digamos, la alcaldía a su hijo. Creo que era Hernando, ¿no? Chema, sí. Hernando de Narváez. Va perfecto. Y en el año 1467, entonces el rey era Enrique IV, venía desde Écija, donde había cambiado la alcaldía, y venía hacia Antequera para hacer lo mismo con don Alonso de Aguilar. Pero el hijo de Rodrigo de Narváez se enteró, se lo dijeron, y entonces, sabiendo que el rey era muy apocado, muy asustadizo, que no era muy valiente, que digamos. Muy cagón. Exactamente. Pues entonces mandó cerrar las puertas hasta que llegara la comitiva real, y dejó dicho que solamente se abriera el portón y que pasara el rey y la comitiva, pero Alonso de Aguilar no, se quedó fuera. Entonces el rey se sentía seguro y lo llevaron hacia la iglesia. Pero ¿cuál fue la sorpresa del rey cuando, en vez de ver una iglesia engalanada y bonita, ¿no?, se encontró como una iglesia enlutada, sin luces? Solamente tenía 8 velones alrededor del féretro de Rodrigo de Narváez. Se encontró un escenario de película de terror típico, es decir, todo lleno de estelas negras, allí gente disfrazada de fantasma, entre comillas, plañideras por todos lados, llorando la gente, vaya. Exactamente, llorando, y los altares, como bien dice Chema, los altares en las paredes con cráneos y cosas de esas. Entonces, el hijo de Narváez abrió el ataúd y se vio el cadáver embalsamado de Rodrigo de Narváez, el cual llevaba las llaves doradas, que era el símbolo de la ciudad, en la mano. Pero además que la mano se movía. Le habían hecho algo, le habían puesto un cedalillo. El rey, horrorizado, se arrodilló, y bueno, también le dijo que todos los que había allí llorando eran los que habían luchado por Antequera y por Castilla. Y entonces se arrodilló horrorizado y cogió las llaves de las manos del cadáver y se la entregó a su hijo, y le dijo que se las daba a él y que siguiera siendo tan noble y leal como lo fue su padre. Y se fue. En el momento que se fue, la iglesia se transformó y estaban contentos. Lo que pasa es que Alonso de Aguilar también se enteró y luego retó a Hernando de Narváez, y creo, no estoy segura, eso ya me lo confirmáis ustedes, que lo derrotó. Y ahí termina mi leyenda, vaya. Sí, la casa de Aguilar se hizo... Hombre, lo que pasa es que el rey se vino abajo y lo perdonó unos instantes, pero luego ya en un tiempo después volvió a... El rey, hay que decir que no era su descendiente Isabel I de Castilla, ¿eh? Si llega esa Isabel I de Castilla, me pasa a mí que sale revoleado el esqueleto, Rodrigo, el Hernando Narváez. Pero bueno. Es que Enrique IV era el hermano.
de Isabel la Católica. Pues no era su cuando hermana. él muere, Se ve que su cuando él hermana... muere es cuando ella le sucede. Yo me huele a mí que su hermana no hubiera tragado, Ramón? Bueno, Enrique IV el impotente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Hombre, Bueno. sí hay que decir que teniendo en cuenta que las mujeres en aquella época no iban a combatir a primera línea y plantó la tía la corte en Santa Fe, bueno, ¿qué quieres que te diga? Así que no creo que hubiera tragado, ¿eh? Dicen leyendas que por eso no hay llaves de la ciudad de Antequera, porque las tiene Rodrigo de Narváez en su sarcófago. Bueno, vamos a ver. Eso se miró porque hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX se trasladó porque la iglesia de San Salvador, como bien ha dicho Loli, desapareció. De hecho, desde a principios del siglo XIX se cambió por una ermita neogótica que hay fotos por ahí, pero que se destruyó también en 1920, por ahí se derribó. Y se pasó a la cosa de Santa María. Y a principios del siglo XX, un descendiente de Rodrigo Narváez, que es el conde de la Peña, pues consiguió que se trasladara a donde está justo detrás de Ramón, que estáis viéndolo, a este sarcófago. Y se hizo una foto de lo que había dentro, que la podéis encontrar, está es de público conocimiento. Se hizo una foto de lo que había dentro del sarcófago. La verdad que don Rodrigo, para llevar muerto desde 1424, pues está muy bien, la verdad. Tiene el esqueleto prácticamente completo y se le reconoce parte de la armadura y parte de la vestidura todavía, ¿eh? Bueno, o se le reconocía en 1900 y pico que se hizo la foto, ¿eh? Ramón, tú has visto la foto, ¿verdad? Blanco y negro, de la época. Una foto en blanco y negro, se aprecia una osamenta grande, una osamenta, un esqueleto completo. Y aquí empieza, al que le guste la investigación en Antequera, pues le podemos poner un poco en solfa, porque ¿qué pasó con la espada de Rodrigo de Narváez? ¿Estará en algún museo francés? Sí. Dicen, no, eso está en Antequera y estuvo siempre en Antequera. Y ya está. Y esperemos que algún día alguien la entregue. ¿La veamos? Sí. Ah, vale. Yo pensaba, como mucha gente, historiadores, que durante la guerra de independencia francesa, pues nos habían saqueado tanta historia que digo, pues eso estará en algún museo. La espada muy parecida a Tizona del Cid, hay que decirlo, es muy bonita. Y digo, pues tiene que estar en algún museo francés. No. Esa desapareció en el siglo XX. ¿En el siglo XX? Sí. Esa está todavía, alguien la tendrá, no sé. En fin, yo espero que alguien la done. De hecho, las del CID estaban desaparecidas, pero creo que un alma caritativa las donó al Museo del Ejército hace unos años. La Tizona y la Colada, las dos, vamos. Exactamente, es lo que digo, bueno, a ver si hay algún alma caritativa, la entrega en un paño como un niño, a que lo entregaban en aquellos tiempos en algún convento. Hombre, yo creo que teniendo en cuenta que la persona si vamos a hacer un llamamiento, entre comillas, que yo creo que si la persona que la tiene en propiedad, hay que decir que no hay delito, que ha prescrito el delito. ¿Verdad? Que si un familiar suyo, quien sea, se la apropió y ni lo tempore, porque probablemente estaremos hablando de la convulsa época de la guerra civil, lógicamente, pues no creo que si lo entrega al Museo Nacional del Ejército, o lo entrega al Museo de Antequera o al Archivo Municipal, ya que ha hablado del amigo Pepe Escalante, no creo que haya ningún problema. Pero lo ideal sería ponerla en la exposición en Antequera, vamos, digo yo. Exactamente, si se queda en Antequera, mejor que mejor. También al que le guste la reliquia, pues bueno, pues la casulla de Santa Eufemia, de la Virgen, dicen que está hecha, según una crónica, que está hecha con un estandarte arrebatado al ejército nazarí. Lo que pasa es que estaba muy deteriorado y una restauradora pues lo hizo, lo restauró, lo hizo muy bien, y actualmente pues se puede exhibir en el museo la casulla de la Virgen de... Sí, yo creo que de hecho, si no es el estandarte de la batalla del Chaparral, es de otra de las muchas incursiones que tuvo que combatir Rodrigo Narváez, porque se sabe fehacientemente que consiguió de premio algunos estandartes de estas unidades de tropas del ejército nazarí. Pero vamos, lo que estamos viendo es un personaje ahora que está, con perdón, pero ahora que está tan de moda la monjita, ¿no? La monjita guerrera. La monja guerrera. Sí, porque una serie de Netflix que ha tomado, se filmó en nuestra ciudad el año pasado. Pues, hijo, este personaje yo creo que se merecería una serie, ¿eh? La verdad, ¿eh? Claro.
¿Os acordáis que os lo dije con el tema de Tomás de Santiesteban? Yo creo que Tomás de Santiesteban, como mínimo, una miniserie casi seguro que se lleva, y con buena argumentación, y con buena trama, y históricamente, porque los datos son y con impacto en el público. Y Rodrigo de Narváez ni te cuento. Lo que pasa que es lo que queremos en este programa, y es lo que yo quería. Un personaje como Rodrigo Narváez, que yo creo que no se le ha dado todo el protagonismo que es muy que tiene que curioso, tener. porque es lo que he hablado al principio del programa. Es que fue una persona, es decir, fue un personaje histórico que fue famoso en el Siglo de Oro, por ejemplo, ¿no? Lope de Vega lo mencionó en su obra, Cervantes lo menciona 2 o 3 veces en el programa como ejemplo de valor. Y sin embargo, de buena primera, pues se diluyó en la historia. En el olvido. En los de esto de la historia que se dice, ¿no? Se diluyó. Y bueno, quedó eso. Rodrigo Narváez, sí, vale, está en Antequera. De hecho, ahí está en San Sebastián. Lo puede visitar todo el mundo. Hay una placa porque su descendiente le puso la placa, pero realmente, bueno, ahora hay una orden de la orden del infante de Santa Eufemia y el infante Don Fernando, una orden militar de aquí de Antequera, que te está dando un poquillo más de pábulo y tal, y le rinden honores y tal. Pero vamos, una cosa también un poco local, entre comillas, ¿no? Ya ves. Y es un hombre pues que su vida tiene bastante hecho. Además, no solo afecta a Antequera, como ya hemos dicho, probablemente nació en Úbeda. Hombre, yo creo que la ciudad de Úbeda, teniendo tan insigne también ciudadano, yo creo que también debía de sentirse orgulloso de su ciudadano, ¿eh? Tenemos que sentirnos con gran alegría, con gran sobre este hombre, que fue además como lo hizo en una época tan brutal. Sentirse orgulloso, no, lo siguiente. Y bueno, pero bueno, a ver si algún productor se anima a hacer un corto, una serie o hombre, una película. yo sinceramente, la monja guerrera no ve. No ve, vamos, es que simplemente nada más los hechos que hemos narrado ahora que hoy en día tienes para hacer una serie de acción, tienes para hacer ficción, tienes para hacer una serie de parapsicología, nada más el hecho de lo que ha comentado Loli, de una leyenda, por cierto, recogida por Trinidad Roja, cuidado, uno de nuestros también personajes insignes, y tiene muchos factores de este hombre, tiene muchos factores. Y de hecho, su descendencia también hoy en día siguen siendo militares, siguen estando bien. No sé, yo creo que Rodrigo Narváez merece un puesto en la historia y merece un reconocimiento que no tiene, Cuidado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y por lo menos aquí en Noche de Asombro lo vamos a Es que yo creo que muchos antequeranos, de hecho yo he escuchado barbaridades como el que está enterrado detrás en el sarcófago detrás tuya es el infante Don Fernando, Cuidado. He escuchado barbaridades de ese tipo, del desconocimiento que dentro de los mismos antequeranos tenemos de la figura de Rodrigo de Narváez, No, y por ejemplo, ensalzar a Infante Don Fernando y no ver a su hombre en primera línea de batalla. Es que hay que tener todo en consecuencia, ¿sabes? Es que unos cardan la lana y otros, en fin, se llevan la fama, ¿no? Y pues bueno, sabéis bien, Loli y Chema, que en este programa pues lo que vamos a hacer y lo que nos gusta mucho es pues poner las cosas en su sitio, puntos sobre las IES y luz sobre la oscuridad. Y si hay que dar un agradecimiento, acreditar a un personaje ilustre con hechos insólitos que muy pocos sabían, pues adelante. Lo de las Candelarias, la gente en Antequera no sabía que era por esta razón, por esta batalla de los cuernos. Yo decía que esto es una cosa de las religiosos, que ponemos una hoguerita y demás. Eso es que también ten en cuenta, se ha desdibujado mucho también, porque a mí sí me lo explicaron. No me lo explicaron como Rodrigo de Narváez, porque a mí la leyenda que me explicaron fue que mi antepasado, por cierto, esta semana se me ha ido otro de mis tías, que me estará viendo desde el cielo, desde aquí, pues, gracias, tita. Vale. Pues ya te digo, lo que me explicaron era lo de Santa Eufemia, es decir, Santa Eufemia fue el día que se tomó la ciudad. Pero ellos me dijeron que Santa Eufemia era la que había hecho las candelas y tal. No, la tradición de las candelas, de hacer candelas en los bares, por cierto, que con el asunto de la protección contra incendios se ha perdido,
porque antiguamente se hacía, como se llevaba el camión de bomberos, se hacía, ahora ya no se hace, pues era que se acumulaban de eso y se hacían candelas en todos los puntos de Antequera, celebrando esta batalla del Chaparral, en la que se venció al ejército. Pero ya tampoco se hace, porque aunque se sigue celebrando la fiesta de... Esto se hacía en la festividad de Santa Eufemia. Aunque se sigue celebrando como copatrona Santa Eufemia, esta tradición de las candelas por el asunto de la seguridad contra incendios se ha retirado. Pero vamos, que yo de niño he hecho candelas, y tú también, Ramón, en la plaza de los barrios. Y yo también. Y tú también, sí, ¿verdad? Sí. Y yo también. No, sí, antes estábamos extendidos. Es que son cosas que se están perdiendo. No, pero se ha perdido por eso, porque la normativa de contra incendios digamos que la restringido. Ten en cuenta que todavía el 16 de septiembre es periodo de alto riesgo de incendios, y entonces pues las autoridades han considerado que lo de las candelas, de hecho hubo un tiempo que se dejaron de hacer en todos los barrios, pero sí se hacía una simbólica en San Sebastián. Pero claro, se ha embellecido tanto la plaza que ya no creo que nadie quiera hacer una candela para ensuciar la plaza. No. Echo de menos esos tiempos, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Sí, hay cosas que no se debían de perder del todo. Con tanta normativa y tanta historia, de todas maneras. Tampoco se le ha prendido el fuego a algún inmueble de Antequera. Bueno, en fin. Pues nada, siempre os pido un titular. Loli, Chema, yo qué sé, es que este hombre es un héroe, es fantástico, macho, y no se sabía mucho de su historia, ¿no? Cuando yo leí la primera vez la batalla de los cuernos, sonaba risa, pero de risa nada, ¿eh? Fue importantísima. Yo los hechos de este hombre siempre, el héroe, no, yo creo que el título sería: el héroe no suficientemente reivindicado y no suficientemente conocido de Antequera. Y lo peor de todo, no suficientemente conocido por sus propios paisanos, los antequeranos. Cuidado. Que se revise. Chema. Bueno, es que creo que se ha cortado la conexión. Pero bueno. Adiós. No, tranquilos. Bueno, no te preocupes. Seguimos grabando. Vale. El titular, ¿qué me has pedido, no, Ramón? ¿O el titular ha salido? Sí, ya para finalizar ya, ya estamos finalizando. Pues nada, pues lo dicho. Un héroe a reivindicar. Rodrigo de Narváez y Viedma. Bueno, pues sin más premisas, continuaremos con la Noche de los Asombros próximamente. Posiblemente volvamos en septiembre, ¿verdad, Chema? Pues sí, nos vamos a tomar un descanso unos días. Bueno, principalmente yo, digamos que el culpable soy yo, si me queréis, porque le he pedido a mis compañeros que necesito unos días para aclarar unos asuntos, y entonces han tenido a bien concederme estos días. Ya sé que a lo mejor algunos seguidores van a decir: oye, que nos vaya a dejar todo el verano. Bueno, pues yo creo que nos pilláis con más ganas a partir de septiembre, ¿no? ¿Qué opináis? Exacto. Sí, además que bien. Sí, está bien. Pues nada, muy siempre bien. Os pido lo mismo, que feliz verano, que os lo paséis muy bien. Hoy a la gente que se suscriban, a las camisetas de Lucifelino. y nada, hasta la próxima en la Noche de los Hombres. Feliz verano. Un abrazo a todos y feliz verano. Vale. A disfrutar. Ha